¿Te has preguntado alguna vez cómo surgieron los átomos en el vasto vacío del universo? Imagina un momento en el que no había nada más que oscuridad y energía primordial, pero ¿cómo se transformó esa energía en los bloques fundamentales de toda la materia? Lo que estás a punto de descubrir es una historia épica de colisiones cósmicas, fusiones nucleares y un ballet subatómico que desafía toda lógica. Prepárate para adentrarte en el corazón mismo de la creación, donde las partículas danzan al ritmo de las leyes fundamentales del universo. Este no es solo un viaje científico, es una búsqueda de respuestas existenciales, porque entender cómo los átomos emergieron de la nada nos conecta con los orígenes del cosmos y nuestra propia esencia. No querrás perderte este viaje al corazón de la materia. Esta pregunta planteó un rompecabezas en el temprano siglo XX y condujo al fascinante desarrollo de la mecánica cuántica. Los físicos estaban en una misión para desentrañar los secretos de los átomos. Descubrieron que cada átomo tiene un núcleo, como un centro, con una carga positiva y una masa considerable. Alrededor de este núcleo hay estos electrones increíblemente pequeños con una carga negativa. Armados con esta idea básica, los científicos se propusieron crear un modelo más detallado del átomo. Al principio, se inspiraron en nuestro sistema solar, pensando en un núcleo denso similar al Sol, con partículas más pequeñas como planetas orbitando a su alrededor. Sin embargo, este modelo enfrentó un par de grandes desafíos. Primero, cuando las partículas cargadas se aceleran, emiten radiación electromagnética. Ahora, los electrones están cargados y se mueven rápidamente durante sus órbitas. Entonces, según este modelo, estarían constantemente emitiendo radiación. Esto significaría que perderían energía y rápidamente se espiralarían hacia adentro, eventualmente chocando con el núcleo. Pero sabemos que los átomos perduran mucho más que una fracción de segundo, lo que hace que este modelo no sea muy práctico. Segundo, se observó que los átomos emitían radiación en frecuencias específicas y distintas, lo cual es diferente de la emisión continua esperada si los electrones siguieran el modelo del sistema solar. Un verdadero quebradero de cabeza, ¿verdad? Niels Bohr, un físico altamente respetado de Dinamarca, entró en escena como el pionero en resolver las perplejidades que rodean el comportamiento de los electrones en los átomos. Fue en el año 1913 cuando presentó una idea innovadora. Los electrones en un átomo no están simplemente girando al azar, en cambio, están restringidos a distancias cuantificadas específicas del núcleo. Bohr fue aún más allá al proponer una distancia mínima, que un electrón podría mantenerse alejado del núcleo. Más allá de este punto, no podría acercarse más. Los conceptos de Bohr no eran meras conjeturas, estaban sólidamente fundamentados en el trabajo anterior del físico alemán Max Planck. Aproximadamente una década antes del avance de Bohr, Planck introdujo la idea de la cuantización de la emisión de radiación. Según Planck, los objetos solo podían absorber o liberar radiación en cantidades fijas distintas, no en ningún valor arbitrario. Estas cantidades fijas estaban definidas por un valor constante conocido como la constante de Planck. Al igual que el momento angular, Bohr tomó inspiración del trabajo de Planck y lo aplicó específicamente a los electrones. Girando alrededor de un núcleo, afirmó que la órbita más pequeña que un electrón podría tener poseería un momento angular exactamente igual a una constante de Planck. Por otro lado, órbitas más grandes podrían exhibir múltiplos de la constante de Planck, como el doble o el triple de su valor, pero nunca podrían tener fracciones como 1.3 o 2.6. El intrincado modelo de Bohr sentó las bases para una comprensión más precisa de la estructura atómica, desentrañando los misterios del comportamiento de los electrones dentro del microcosmos. Lograr un entendimiento completo de por qué los electrones adoptan órbitas específicas y se adhieren a niveles de energía bien definidos necesitó el desarrollo completo de la mecánica cuántica. Los electrones, similares a otras partículas que constituyen la materia, exhiben características duales, actuando tanto como partículas como ondas, mientras que nuestra percepción convencional podría asemejar un electrón a un planeta en miniatura, orbitando un núcleo. Una perspectiva alternativa lo imagina como una onda que abarca el núcleo. Cuando las ondas están confinadas dentro de un espacio delimitado, están sujetas a regulaciones especiales. No pueden exhibir longitudes de onda arbitrarias, sino que deben conformarse a patrones de ondas estacionarias que encajen precisamente en el espacio dado. Considera esto similar a tocar un instrumento musical. Cuando sujetas los extremos de una cuerda de guitarra, solo se producen longitudes específicas. Ofrece una forma de entender este fenómeno que no implica mecánica cuántica en absoluto. Se enfoca en las diversas energías involucradas. Un electrón orbitando un núcleo siente una atracción eléctrica hacia el núcleo, siempre intentando acercarse. Al mismo tiempo, el electrón tiene energía cinética que lo empuja hacia afuera. Para un átomo estable, estas fuerzas están equilibradas. La energía total de un electrón en órbita, combinando
cuando su energía cinética y potencial es negativa. Por lo tanto, para eliminar el electrón, se debe agregar energía al átomo. Esto es similar a los planetas orbitando el Sol. Agregar energía es necesario para sacar un planeta del sistema solar. Imagina un electrón cayendo hacia el núcleo debido a la carga eléctrica, pero debido a la mecánica cuántica, nunca puede llegar al núcleo y se mantiene en órbita. La física permite esto porque la energía total del sistema es negativa, mostrando estabilidad y manteniendo los componentes juntos para crear un átomo duradero. Ahora, adentrémonos en el intrigante viaje de la formación del primer átomo, un proceso intrincadamente entrelazado en el tejido de nuestro vasto universo. Todo lo que nos rodea, desde la más mínima partícula hasta los más grandiosos cuerpos celestes, está compuesto de una asombrosa multitud de átomos, superando un asombroso 10 cuatrillones de vigintillones en el cosmos observable. Estos átomos, los bloques fundamentales de la materia, consisten en electrones, protones y neutrones, que en su esencia minúscula albergan incluso constituyentes más pequeños, conocidos como quarks. Los orígenes de estas partículas pueden rastrearse hasta un evento monumental conocido como el Big Bang. La teoría del Big Bang, narrativa cósmica de la génesis del universo. Esta teoría postula que una cantidad colosal de energía se condensó en el nacimiento del universo, lo que llevó a la formación de átomos. Sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg científico, ya que desentrañar las complejidades del Big Bang demanda una exploración más matizada de los eventos tempranos del universo. Lamentablemente, el momento preciso del inicio del universo sigue siendo un enigma, y nos quedamos preguntándonos si realmente comenzó en absoluto. Nuestra guía más confiable en esta búsqueda cósmica, el modelo estándar de la cosmología, nos permite rastrear el tiempo hasta la vecindad del comienzo, donde la teoría predice una singularidad, un momento de densidad infinita, donde toda la materia y energía se comprimieron en un punto infinitesimal. Sin embargo, muchos físicos tienen reservas sobre la precisión absoluta de esta predicción. Nuestra odisea científica nos lleva de regreso a un tiempo cercano, a un tiempo de Planck, aproximadamente 10 a la potencia, 43 segundos. Pero más allá de este punto, el velo de la incertidumbre envuelve nuestra visión. Antes de este parpadeo cósmico, la narrativa de la génesis del universo nos elude, y los secretos de la época primordial permanecen ocultos en el tapiz cósmico. En nuestra búsqueda de comprensión, llegamos notablemente cerca del amanecer del tiempo. Sin embargo, el elusivo momento ente igual aún sigue siendo un misterio tentador que invita a una mayor exploración y contemplación. Embarcarnos en el viaje cósmico para comprender los primeros capítulos del universo requiere adentrarse en el reino de una teoría cuántica de la gravedad, una fusión intrincada de los principios que rigen la gravedad, que ilumina el comportamiento de entidades sustanciales, y la mecánica cuántica, que desentraña los comportamientos de partículas infinitesimalmente pequeñas. Esta odisea cósmica se desarrolla durante un segmento conocido como la época de Planck, que tiene lugar en una escala asombrosamente minúscula de 10 a la potencia 43 segundos. Dentro de esta época se despliega un tapiz de dinámicas cósmicas, con la conjetura de que todas las fuerzas fundamentales, incluyendo el electromagnetismo, la fuerza débil, la fuerza fuerte y la gravedad, se fusionan en una gran fuerza singular. Ahora, embarquemos en el viaje cronológico, y las fuerzas nucleares débiles y el electromagnetismo comienzan a diferenciarse, y el universo entra en un estado de plasma, de quarks, gluones. Durante este periodo, el universo es inmensamente caliente y denso, asemejándose a una sopa cósmica donde las partículas chocan e interactúan constantemente en una danza caótica. A medida que avanzamos en la línea de tiempo cósmica, aproximadamente 1 segundo después del Big Bang, el universo se ha enfriado lo suficiente como para que se formen protones y neutrones a partir de quarks, lo que marca el inicio de la era de la nucleosíntesis. Esta fase presencia la síntesis de elementos ligeros como hidrógeno, helio y litio, sentando las bases para la formación de estrellas y galaxias en épocas posteriores. Avanzando hasta unos 380.000 años después del Big Bang, el universo se ha expandido y enfriado hasta un punto en el que se pueden formar átomos, lo que permite a los fotones viajar libremente por el espacio. Este hito marca la era de la recombinación, que conduce a la radiación cósmica de fondo de microondas que impregna el universo y proporciona una instantánea del estado inicial del universo. Finalmente llegamos a la era de la formación de galaxias, aproximadamente unos cientos de millones de años después del Big Bang. Regiones densas de materia colapsan gravitacionalmente, dando origen a las primeras galaxias, que sirven como bloques de construcción cósmicos para la intrincada red cósmica que se observa hoy. En resumen, nuestro viaje a través de la narrativa cósmica de la teoría del Big Bang desvela una cautivadora saga de la evolución cósmica, desde la singularidad primordial hasta la formación de las galaxias. Si bien muchos misterios aún envuelven los primeros momentos del universo, cada época proporciona información invaluable sobre las fuerzas y procesos que han dado forma al cosmos hasta convertirlo en el impresionante tapiz que contemplamos hoy. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza, como la fuerza electromagnética y la fuerza débil, se unificaron en una época temprana del
cosmos. La historia de los primeros elementales sin masa se presenta como un enigma cósmico con múltiples narrativas posibles. Una de ellas sugiere que su génesis ocurrió en el caótico remolino energético del Big Bang, mientras que otra hipótesis plantea un baile transformador dentro de un campo de inflación, donde el inflatón se metamorfoseó en las partículas elementales que hoy pueblan nuestro paisaje cósmico. Este preludio cósmico se desarrolla alrededor de la época de 10 a la potencia de nanosegundos, marcando un momento crucial cuando la temperatura desciende a aproximadamente 10 a la potencia de 15 Kelvin. Durante esta época de quarks, el escenario cósmico presencia una dinámica interacción entre las fuerzas fundamentales de la electricidad y la debilidad, lo que lleva a una separación conocida como ruptura de simetría electrodébil. Mientras tanto, el campo de Higgs adquiere un potencial no nulo, otorgando masa a las partículas elementales descritas por el modelo estándar de la física de partículas. En este punto, los componentes fundamentales necesarios para la eventual formación de átomos comienzan a encajar, y la temperatura del universo en expansión se sitúa en un asombroso 1 cuatrillón de Kelvin. A medida que el tapiz cósmico se despliega y el universo se enfría, las altas temperaturas impiden que los quarks se fusionen en partículas compuestas como protones y neutrones. Sin embargo, ocurre una especie de alquimia cósmica a medida que la temperatura desciende gradualmente a aproximadamente 1 billón de Kelvin alrededor de 10 a la potencia de 5 segundos. El plasma de quarks se metamorfosea en un gas de hadrones que incluye protones, neutrones y mesones específicos. Estos mesones experimentan transformaciones que culminan en la aparición de fotones y electrones. Con cada descenso secuencial de la temperatura, se desencadena una sinfonía de aniquilación de partículas y antipartículas, dando lugar a pares como neutrinos y fotones. Curiosamente, se manifiesta una sutil asimetría. Los bloques de construcción elementales esenciales para la formación de los primeros átomos en el gran drama cósmico. Esta coreografía intrincada prepara el escenario para que la narrativa cósmica evolucione con partículas, fuerzas y temperaturas orquestando un ballet celestial que moldea la misma tela de nuestra existencia cósmica. El proceso de cancelación termina con la época de los leptones, alrededor del segundo 1, cuando las temperaturas bajan a unos 5.000 millones de Kelvin. Durante este tiempo, los leptones terminan el proceso de cancelación. Después de esta impresionante exhibición, la mayoría de las partículas de materia se convierten en fotones y neutrinos, pero debido a la diferencia entre la materia y su opuesto, queda una pequeña cantidad de protones, neutrones y electrones, convirtiéndose en los bloques de construcción básicos para los átomos. Alrededor de unos minutos después de que comienza el universo, comienza la era de la nucleosíntesis del Big Bang, BBN, con igual número de protones y neutrones producidos. Los neutrones libres son naturalmente inestables y se convierten en protones a través de la desintegración beta en aproximadamente 10 a la potencia de 5 minutos. Mientras la temperatura permanece alta, la conversión entre protones y neutrones se mantiene equilibrada, pero a medida que el universo se enfría, la desintegración de más neutrones se vuelve más común. Los neutrones libres intentan combinarse con otros hadrones y crear núcleos más grandes antes de descomponerse. Este proceso resulta en que el universo esté compuesto por aproximadamente un 75% de núcleos de hidrógeno y un 25% de núcleos de helio 4, con pequeñas cantidades de deuterio, helio 3 y diminutas trazas de núcleos de litio 9. En esta crónica cósmica se desarrolla un capítulo significativo a medida que el universo navega por la época de los fotones, un periodo que dura aproximadamente 380.000 años. Durante esta época, el tapiz cósmico se teje con núcleos predominantemente ionizados, desprovistos de electrones compañeros. La alquimia cósmica requerida para la formación de átomos neutros estables depende de la interacción esencial entre los electrones y los nucleones cargados positivamente. Sin embargo, el universo en esta época permanece envuelto en un calor intenso, haciendo que los electrones sean compañeros temporales de los nucleones, antes de que la fuerza implacable de su alta energía los impulse a la separación. Esta separación persistente perpetúa una nubosidad cósmica, donde los fotones, portadores de luz, participan en interacciones continuas con nucleones y electrones, ralentizando su viaje celestial a través del vasto espacio cósmico. A medida que se desarrolla el drama cósmico, la época de los fotones persiste hasta que el universo experimenta un enfriamiento transformador, alcanzando una temperatura de 3000. En este punto cósmico, los electrones, ahora dotados de energía disminuida, sucumben a la fuerza electromagnética, forjando vínculos duraderos con los nucleones en un proceso anunciado como recombinación. Esta alquimia cósmica anuncia el nacimiento de átomos neutros estables, liberando fotones de su enredo en medio del tumulto cósmico de nucleones positivos y electrones negativos. A partir de ahora, estos fotones se embarcan en un viaje sin
restricciones a través del lienzo cósmico. Para los espectadores cósmicos situados en el teatro cósmico, este viaje lumínico ofrece un espectáculo visual en la actualidad. La luz inaugural del universo, bautizada como el fondo cósmico de microondas, CMB, se despliega en todas direcciones. Este emisario luminoso captura el momento en que los primeros átomos neutros estables hacen su debut cósmico, revelando revelaciones cruciales sobre el universo naciente y la intrincada génesis de los átomos. A medida que navegamos por estas revelaciones cósmicas, surge una pregunta intrigante. ¿Los átomos realmente se tocan entre sí? Esta pregunta profundiza en la naturaleza fundamental de las interacciones atómicas, invitándonos a contemplar los profundos misterios que rigen el comportamiento de estos bloques de construcción elementales en el gran tapiz del cosmos. Los átomos están constantemente comprometidos en una danza de interacción, pero comprender la complejidad de estas interacciones requiere que redefinamos nuestra comprensión de interactuar. Nuestra comprensión convencional de la interacción proviene del mundo observable que nos rodea. Considera el escenario en el que empujas un imán hacia otro imán. Cuando los imanes se acercan, observas una interacción entre ellos. Alternativamente, piensa en dos globos con cargas diferentes, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. A medida que los acercas entre sí, hay una interacción entre las superficies cargadas de los globos. En estos casos, las fuerzas magnéticas entre los imanes o las fuerzas electrostáticas entre los globos cargados muestran la interacción entre entidades distintas. Los polos de los imanes o la carga en los globos representan propiedades que influyen en la naturaleza de su interacción, creando un intercambio dinámico. Sin embargo, a nivel microscópico, cuando nos aventuramos en el reino microscópico, nuestro entendimiento convencional encuentra desafíos, lo que lleva a cierto desconcierto sobre las interacciones a escala atómica. Si pudiéramos acercarnos al nivel atómico, seríamos testigos de una escena bulliciosa donde los átomos y las moléculas están en movimiento perpetuo, colisionando, girando y girando en una sinfonía caótica. En medio de este tumulto microscópico surge una revelación significativa. Los átomos carecen de un límite distinto. En el corazón del núcleo hay un grupo de protones y neutrones. Los electrones existen en una nube de probabilidad que indica la ubicación potencial que podrían ocupar. Los principios de la mecánica cuántica nos permiten calcular estas probabilidades, revelando que se extienden a través de la vasta extensión del universo. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios observables, los electrones tienden a permanecer en estrecha proximidad al núcleo. En consecuencia, a menos que estemos participando en experimentos de alta energía, profundizar demasiado en estas complejidades no es una preocupación apremiante. Dado que los átomos no tienen una superficie sólida, en cierto modo, no hay un contacto físico porque nunca hay un encuentro directo de superficies. Sin embargo, el contacto también significa una interacción cercana e influyente, y en ese sentido, los átomos siempre están en contacto. Los átomos interactúan debido a la fuerza electromagnética que proviene de las cargas eléctricas de los electrones y protones dentro de ellos. Técnicamente, esta fuerza tiene un alcance infinito, pero solo se vuelve importante cuando los átomos están lo suficientemente cerca. A veces, los átomos se repelen entre sí debido a la fuerza electromagnética entre sus electrones. En ese breve momento, es difícil describir su interacción como algo que no sea un contacto. Incluso si no es instantáneo, todavía cuenta como contacto. Por ejemplo, cuando miramos la taza en la mesa a nivel atómico, vemos que los electrones en el borde exterior de la taza son empujados por los electrones en el borde exterior de la mesa. A pesar de la brecha entre las capas de electrones que generalmente está allí, los átomos están lo suficientemente cerca para afectarse significativamente entre sí. Esto es evidente por el hecho de que la taza no cae a través de la mesa y las fuerzas electromagnéticas entre los átomos contrarrestan la atracción gravitacional sobre la taza. A gran escala, cuando decimos que dos objetos están en contacto, refleja la misma interacción a pequeña escala. Los átomos pueden interactuar de varias maneras y no es tan simple como siempre ser empujados por la fuerza electromagnética. Cuando los átomos se acercan entre sí, hay una fuerza llamada fuerza de Van der Waals, que es parte de la fuerza electromagnética. Sorprendentemente, esta fuerza puede crear enlaces entre átomos, lo que lleva a la creación de moléculas. En una molécula, los átomos están esencialmente en contacto entre sí. Curiosamente, incluso los núcleos dentro de los átomos tienen el potencial de tocarse, aunque es desafiante debido a la fuerte repulsión electromagnética entre los protones cargados positivamente en cada núcleo. La mecánica cuántica entra en juego en este escenario. Si se acercan dos átomos y se mantienen juntos durante un cierto periodo, hay una posibilidad, aunque aleatoria, de que sus núcleos puedan mezclarse. Este proceso se conoce como fusión nuclear, donde dos átomos separados se fusionan en un solo átomo más grande. Cuando los átomos
átomos involucrados son más ligeros que el hierro, esta fusión libera energía. Este proceso fundamental es como las estrellas, incluyendo nuestro Sol, generan la energía que la sostiene. Ahora, exploremos el concepto de átomos idénticos dentro del mismo elemento. No hay dos átomos del mismo elemento químico que sean usualmente idénticos. En primer lugar, los electrones en un átomo pueden estar en diferentes estados, por lo que dos átomos del mismo elemento pueden ser diferentes si sus electrones están en diferentes estados. Por ejemplo, un átomo de cobre con un electrón excitado y otro átomo de cobre con todos los electrones en el estado fundamental son distintos. El átomo de cobre excitado emitirá luz cuando el electrón regrese al estado fundamental, mientras que el átomo de cobre en el estado fundamental no lo hará. La forma en que un átomo se une químicamente depende de los estados de sus electrones, por lo que dos átomos del mismo elemento pueden reaccionar de manera diferente si están en diferentes estados. Los químicos conocen bien esto, y para describir y predecir completamente una reacción, es necesario especificar los estados de ionización y excitación de los electrones en los átomos. Además, cuando se deja sin perturbar, un átomo comúnmente no posee una cantidad igual de protones y electrones. Incluso cuando dos átomos del mismo elemento tienen sus electrones en estados idénticos, no son verdaderamente idénticos. Factores como su movimiento o rotación a diferentes velocidades pueden influir en su capacidad para formar enlaces químicos. Los átomos con movimiento más lento, como los que se encuentran en el ion sólido, tienen tiempo suficiente para establecer enlaces estables. Por el contrario, los átomos con velocidades más altas, como los que se encuentran en el ion líquido, luchan por formar enlaces estables. En consecuencia, un átomo de estaño en movimiento lento muestra un comportamiento diferente en comparación con un átomo de estaño en movimiento rápido. Ahora, considera un escenario donde dos átomos del mismo elemento no solo tienen sus electrones en los mismos estados, sino que también se mueven y giran a la misma velocidad. ¿Serían entonces indistinguibles? La respuesta es no. Al igual que los electrones, los neutrones y protones dentro del núcleo pueden existir en varios estados excitados. Además, el núcleo en su conjunto puede rotar y vibrar a diferentes velocidades. Por lo tanto, incluso si todos los demás aspectos son idénticos, dos átomos de oro podrían tener sus núcleos en diferentes estados excitados, lo que los lleva a comportarse de manera diferente en las reacciones nucleares. En esencia, lograr una identidad perfecta entre dos átomos del mismo tipo es una tarea extremadamente desafiante, incluso cuando se trata de dos átomos que son esencialmente los mismos químicamente y exhiben reacciones químicas idénticas. No pueden ser considerados completamente idénticos. Esta afirmación se extiende más allá de las consideraciones de los electrones para abarcar. El núcleo de un átomo está compuesto de neutrones y protones fuertemente unidos. Es esencial reconocer que los átomos del mismo tipo pueden poseer un número diferente de neutrones y aún pertenecer a la misma especie atómica. Estas variantes, conocidas como isótopos, tienen implicaciones particularmente en las reacciones nucleares y más específicamente en procesos como la desintegración radiactiva, mientras que la participación de un isótopo particular no impacta en las reacciones químicas de un átomo, sí influye significativamente en el comportamiento del átomo en las reacciones nucleares. Varios isótopos tienen diferentes tasas de desintegración y exhiben características distintas en los procesos radiactivos. La prevalencia y significancia de las reacciones nucleares, como la desintegración, varían entre los isótopos. Algunos isótopos se desintegran rápidamente, transformándose en otros elementos mientras limitan la radiación, mientras que otros permanecen estables. En contextos como la datación por carbono, se vuelve crucial diferenciar entre isótopos del mismo elemento. Por ejemplo, un átomo de carbono 12 no es equivalente a un átomo de carbono 14. Simplemente contar el número total de átomos de carbono en una muestra no proporciona información sobre la edad de la muestra. En cambio, un análisis completo implica contar el número de diferentes isótopos de carbono presentes en la muestra. Sin embargo, es importante entender que los átomos no tienen identidades individuales más allá de lo que se ha mencionado aquí. Si dos átomos de carbono están en los mismos estados moleculares, atómicos, electrónicos y nucleares, entonces esos dos átomos de carbono son idénticos, independientemente de su origen o historia pasada. Los átomos, siendo los bloques de construcción básicos de la realidad, también podrían tener un color, ¿verdad? ¿O lo tienen? Cuando agrupas muchos átomos juntos, obtienes la pantalla que estás mirando actualmente, que definitivamente tiene color. Entonces, ¿eso significa que cada átomo individual tiene su propio color también? Si es así, ¿es el núcleo o tal vez los electrones los que están coloreados? Y, si es así, ¿de qué color? Los colores que ves son creados por el cerebro humano, no existen realmente fuera de tu percepción visual. Entonces, ¿qué es exactamente el color? Para entender eso, necesitas comprender la naturaleza de la luz. La luz consiste en partículas llamadas fotones. Sin embargo, este comportamiento solo es notable cuando se observa. De lo contrario, actúan como ondas electromagnéticas. Este fenómeno se conoce como el concepto de dualidad onda-partícula. Y sí, es extraño. Estas ondas tienen frecuencias específicas y se clasifican en 7 secciones de longitud de onda primarias, que van desde las ondas de radio tan grandes como la Tierra hasta los rayos
rayos gamma, tan pequeños como los átomos. El ojo humano solo puede percibir esta pequeña sección conocida como luz visible, mientras que todo lo demás permanece invisible. Te preguntarás por qué esta región en particular es importante. Es porque los primeros ojos evolucionaron mientras los organismos vivían en entornos submarinos, y esta parte de la luz es transparente en el agua. La luz infrarroja y ultravioleta, por otro lado, hacen que el agua sea algo opaca. Si los primeros organismos evolucionaron en lagos de azufre, en un planeta orbitando una estrella de neutrones, sus ojos podrían haberse adaptado para ver algo como los rayos X. Ahora que está claro cómo se forma la luz y cómo nos ayuda a ver el color. En el núcleo del Sol, los núcleos de hidrógeno sufren una fusión nuclear debido a una presión inmensa, transformándose en partículas alfa y emitiendo radiación gamma. Esta radiación rebota alrededor del Sol, colisionando con otros átomos de hidrógeno durante miles de años, perdiendo energía en el proceso, hasta que finalmente emerge como luz visible o ultravioleta, que luego llega a la Tierra. La luz se comporta de dos maneras cuando encuentra un material. Puede ser absorbida o rebotada. Esto depende de lo que esté hecho el material. Tomemos por ejemplo un pedazo de tela azul. Parece azul porque refleja la parte azul de la luz mientras absorbe todas las demás partes, por lo que es de todos los colores excepto azul porque el azul se refleja y no se absorbe. Es por eso que las cosas que son negras se calientan mucho al sol, absorben toda la luz y no reflejan mucho. Por otro lado, las cosas blancas reflejan la mayor parte de la luz y no absorben mucho. Todo esto se llama reflexión y absorción masiva. Cuando un haz de luz se encuentra con un montón de átomos al mismo tiempo, cosas como qué tan separadas están las moléculas o cómo están dispuestas pueden afectar los colores de la luz reflejada. Por ejemplo, aunque la nieve y el hielo están hechos del mismo tipo de moléculas, están dispuestas de manera diferente, lo que hace que la nieve sea blanca y el hielo transparente. Mientras tanto, el agua no absorbe mucha luz y la mayor parte de ella pasa a través. Tendrías que bucear profundamente en el océano para evitar la luz del sol. Piensa en el carbono. Volvamos a nuestra consulta inicial. ¿Pueden los átomos atribuirse colores en el contexto de la reflexión masiva? La respuesta directa es no. Esto se debe a que las longitudes de onda de la luz son significativamente más grandes que las dimensiones de un solo átomo, lo que hace imposible discernir colores a una escala tan minúscula. Sin embargo, cuando nos adentramos en la radiación térmica, se desarrolla un fenómeno fascinante. Al calentar una sustancia, los átomos dentro de ella experimentan una agitación intensificada, lo que resulta en la liberación de fotones. Sorprendentemente, independientemente de la sustancia que se calienta, la luz emitida se adhiere al mismo espectro de colores. Es importante tener en cuenta que esta exhibición colorida ocurre solo cuando hay una congregación de partículas. Los átomos individuales en aislamiento no exhiben ningún color discernible a través de la radiación térmica. Ahora, cambiemos nuestro enfoque a la descarga de gas. Cuando la electricidad recorre un grupo de átomos, induce un estado de excitación, lo que provoca la liberación de fotones. La luz emitida se manifiesta en varios colores, dependiendo de la sustancia específica involucrada, creando así un espectro de emisión distintivo para cada elemento. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno emiten colores distintos, una característica compartida por elementos como el hierro. En esencia, cada elemento posee su propia huella de color única, definida por su espectro de emisión, aunque uno podría conceptualizar esto como el color del elemento desde nuestra perspectiva cotidiana. Los átomos son infinitesimalmente más pequeños que la longitud de onda de la luz. En consecuencia, el concepto de color no se sostiene a nivel atómico en nuestra percepción convencional. Ahora, dirijamos nuestra atención a una nueva consulta. ¿Cómo es que los protones dentro del núcleo no se expulsan entre sí? En la naturaleza, existen 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, la fuerza débil, el electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte. Si bien estamos familiarizados con la gravedad a escalas más grandes, a nivel cuántico, las otras 3 fuerzas toman el control. El electromagnetismo, que es aproximadamente 10 a la potencia de 37 veces más fuerte que la gravedad, es responsable de atraer electrones a protones en átomos. Ahora, te podrías preguntar por qué varios protones en núcleos atómicos no se repelen fuertemente entre sí, debido al electromagnetismo. Según la ley de Coulomb, en un átomo de helio, 2 protones deberían experimentar una fuerza repulsiva que los haría volar instantáneamente. Sin embargo, los protones se mantienen unidos debido a una fuerza aún más fuerte, llamada la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza, unas 100 veces más fuerte que el electromagnetismo, opera a la escala de los núcleos atómicos. Aunque funciona de manera diferente al electromagnetismo, es la razón clave por la que los protones permanecen unidos dentro del núcleo. Esta fuerza puede no ser tan familiar, ya que generalmente no se cubre antes de los estudios a nivel universitario. El mundo de la cromodinámica cuántica nos dice cómo los protones y neutrones se mantienen firmemente dentro de los núcleos atómicos, resistiendo el fuerte empuje del electromagnetismo. La fuerza nuclear fuerte
responsable de mantener unidos los núcleos atómicos, constituye aproximadamente el 99% de la masa de las cosas cotidianas, lo cual podría ser sorprendente, ya que la gente a menudo piensa que el campo de Higgs contribuye más. Para profundizar en las complejidades de la fuerza fuerte, profundicemos en la composición de los protones y neutrones. Dentro de estas partículas subatómicas, encontramos quarks, entidades minúsculas que constituyen la materia, y gluones, partículas encargadas de llevar la fuerza. La configuración de un protón implica 2 quarks up y un quark down, mientras que un neutrón comprende 2 quarks down y un quark up. Los gluones, responsables de mantener la proximidad de los quarks, poseen una carga de color distinta de los colores ópticos que vienen rojo, verde y azul, amalgamándose para crear el color neutro de blanco. Para lograr cargas neutras, uno puede mezclar los 3 colores o emplear cargas de color anticolor. La conexión entre los gluones y los quarks juega un papel crucial en su unión. Es notable que solo los quarks y los gluones son susceptibles a la fuerza fuerte, con los gluones funcionando como mensajeros análogos a los fotones en el electromagnetismo. Cuando los quarks intentan moverse demasiado lejos, entra en juego una banda de goma metafórica. En lugar de permitir que el quark vaya libremente, la energía requerida da lugar a un nuevo par de quark-antiquark, conocido como un mesón. Esta estipulación asegura que los quarks libres no pueden existir independientemente. Están invariablemente atados a al menos otro quark. El papel de los mesones es fundamental para entender cómo interactúan los protones y los neutrones dentro del núcleo atómico. A pesar de ser más débil que la fuerza que actúa dentro de los nucleones, la fuerza nuclear fuerte supera sustancialmente la repulsión que surge de los protones cargados positivamente debido al electromagnetismo. La intriga de la fuerza nuclear fuerte radica en su operación a distancias notablemente cortas, aproximadamente equivalentes al diámetro de un protón. Sin embargo, su potencia disminuye rápidamente con el aumento de la distancia. Esta característica tiene una gran importancia, imponiendo una restricción en el tamaño de los núcleos atómicos estables, evitando que se expandan más allá de un cierto umbral. Para profundizar en su papel, la fuerza nuclear fuerte facilitada por los mesones juega un papel fundamental en la unión estrecha de los protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. Esta fuerza colabora armoniosamente con la fuerza fuerte, que es responsable de mantener unidos los quarks dentro de los nucleones. Comprender las complejidades de la fuerza fuerte es crucial para desentrañar la naturaleza de la materia y comprender la existencia de los objetos y formas de vida con los que estamos familiarizados. Ahora, exploremos el tamaño de un protón, una partícula fundamental en el paisaje subatómico, si bien uno podría suponer que nuestra comprensión de las propiedades atómicas, incluido el tamaño del protón, ha alcanzado un nivel satisfactorio después de un estudio extenso. Un experimento revolucionario en 2010 introdujo un giro significativo. Este experimento desafió nuestras nociones existentes al proporcionar una medición marcadamente diferente para el tamaño de un protón, lo que provocó un reexamen de nuestra comprensión. Después de casi una década de escrutinio y análisis cuidadosos, los científicos creen que han abordado este intrigante rompecabezas, a menudo referido como el misterio del radio del protón. Antes de adentrarnos en las complejidades de los últimos descubrimientos, es crucial disipar algunas nociones simplificadas sobre los átomos. Contrariamente a ser una bola de billar suave, un protón se describe con más precisión como una nube de quarks unidos por gluones, añadiendo una capa de complejidad a nuestra comprensión de estas partículas fundamentales. Los quarks juegan un papel crucial en la formación de las características del protón, particularmente su carga positiva. Comprender las dimensiones de este límite de carga positiva es esencial. Esto proporciona información sobre el tamaño del protón. Durante varias décadas, los científicos han empleado 2 enfoques distintos para determinar el radio del límite del protón, participando en investigaciones intrincadas que desentrañan los misterios de estas partículas subatómicas. El primer método implica dirigir electrones a átomos, centrándose frecuentemente en el hidrógeno debido a su simplicidad, un solo protón en el núcleo orbitado por un solo electrón. A través de la observación cuidadosa de las interacciones entre los electrones y el núcleo, los científicos discernieron dónde comienza a disminuir la carga positiva del protón, marcando efectivamente el límite de su tamaño. El segundo método se adentra en la dinámica energética dentro de un átomo, específicamente midiendo la energía requerida para excitar un electrón de un estado a otro. El hidrógeno sirve como un tema común para este estudio, con su electrón no solo orbitando el protón en un estado de energía más bajo, sino que ocasionalmente pasa tiempo
tiempo dentro del protón mismo. La danza intrincada entre el electrón cargado negativamente y el protón cargado positivamente afecta su atracción eléctrica, influyendo en la energía necesaria para que el electrón transite a un nivel de energía más alto. En consecuencia, se teoriza que un protón más grande permite más tiempo para que un electrón resida dentro de él, lo que resulta en una unión atómica más débil. En la era de la exploración científica, la determinación del tamaño del protón ha experimentado una evolución fascinante. Tradicionalmente, los investigadores llegaron a un consenso utilizando electrones, estimando el radio del protón en alrededor de 0,876 femtómetros. Sin embargo, un cambio sísmico ocurrió en el panorama científico hace aproximadamente una década, cuando surgió un nuevo enfoque. Alejándose del uso convencional de electrones, los científicos se embarcaron en una trayectoria innovadora, empleando muones en alta energía, arrojando una luz fresca sobre la investigación de las dimensiones del protón. Esta intrigante partida provocó una reevaluación de nuestra comprensión del tamaño del protón, reavivando la búsqueda de precisión dentro del dominio cautivador de la física de partículas. Los muones, similares a sus contrapartes de electrones en muchos aspectos, divergen significativamente debido a su masa, que es 207 veces mayor que la de los electrones. Esta característica única resulta en que el muón pasa una cantidad de tiempo más sustancial dentro del protón. La masa aumentada y el tiempo de interacción prolongado hacen que los muones sean millones de veces más sensibles al tamaño del protón, en comparación con los electrones regulares en hidrógeno. En un experimento revolucionario que involucra hidrógeno muónico, los científicos descubrieron un tamaño de protón aproximadamente un 4% más pequeño que el valor previamente aceptado, derivado de experimentos convencionales basados en electrones. Esta anomalía cautivadora provocó una reevaluación de las mediciones anteriores, arrojando luz sobre preguntas tentadoras. Y los gluones son susceptibles a la fuerza fuerte, con los gluones funcionando como mensajeros análogos a los fotones en el electromagnetismo. Cuando los quarks intentan moverse demasiado lejos, entra en juego una banda de goma metafórica. En lugar de permitir que el quark vaya libremente, la energía requerida da lugar a un nuevo par de quark-antiquark, conocido como un mesón. Esta estipulación asegura que los quarks libres no pueden existir independientemente, están invariablemente atados a al menos otro quark. La exploración del tamaño del protón ha evolucionado así en un viaje dinámico, desafiando y expandiendo nuestra comprensión de los bloques de construcción fundamentales del universo. En septiembre de 2019, investigadores de la Universidad de York en Toronto realizaron un experimento utilizando hidrógeno electrónico estándar, empleando una técnica de medición avanzada, conocida como campos oscilatorios, separados por desplazamiento de frecuencia. Al excitar el electrón a un estado de energía más alto, obtuvieron resultados alineados con el experimento de hidrógeno muónico realizado en 2010, indicando un radio de protón de alrededor de 0,833 femtómetros. Esta convergencia de resultados de diferentes metodologías proporcionó una comprensión más cohesiva del tamaño del protón, sugiriendo que la discrepancia anterior probablemente fue el resultado de errores de medición en lugar de anunciar nuevos reinos en la física de partículas. Al contemplar la naturaleza aparentemente contradictoria de los átomos, donde la mayoría del espacio se considera vacío, una analogía macroscópica resulta iluminadora. Imagina una mesa ampliada 1.000 millones de veces su tamaño, haciendo que sus átomos sean comparables a melones. A pesar de esta escala significativa, el núcleo en el centro del átomo permanece minúsculo e invisible, al igual que los electrones en su danza orbital. Surge la pregunta, ¿por qué los objetos no pasan simplemente a través de este aparente vacío y por qué la luz no puede permear estas brechas atómicas? Para desentrañar el misterio detrás de la solidez de los objetos, especialmente la experiencia táctil de tocar una mesa, es esencial adentrarse en el comportamiento intrincado de los electrones dentro de los átomos. Nuestra comprensión inicial de los electrones podría ser demasiado simplificada. A diferencia de la analogía de las órbitas planetarias, los electrones no orbitan el núcleo, como los planetas alrededor del Sol. En cambio, imagina a los electrones como un enjambre dinámico, similar a los movimientos rápidos e impredecibles de las abejas o los pájaros. Mientras que rastrear los movimientos individuales dentro de este enjambre es prácticamente imposible debido a su ritmo rápido, su comportamiento colectivo forma patrones distintos que se asemejan a una danza sincronizada. Esta danza de electrones está lejos de ser arbitraria, se adhiere a patrones específicos predeterminados, comparables a los pasos en el baile de salón, gobernados por las ecuaciones matemáticas de Erwin Schrödinger. Estos patrones de electrones dan forma al carácter de sus movimientos. Los patrones mismos exhiben un espectro de dinámicas. Algunas son gráciles y graduales, que recuerdan a un vals, mientras que otras son animadas y rápidas, que recuerdan a una danza de Charleston. Cada electrón se adhiere estrictamente a su patrón único, y el principio de exclusión asegura que no hay dos electrones. Al visualizar a los electrones como participantes en una danza compleja, obtenemos una visión de la organización del caos a nivel atómico, contribuyendo a la comprensión
comprensión general de las propiedades físicas que definen la solidez de los objetos cotidianos. Mientras que los electrones no se cansan, las transiciones entre patrones de danza implican el intercambio de energía. Elevarse a un patrón de danza más rápido requiere una entrada de energía, mientras que moverse a un patrón más lento resulta en la liberación de energía, a menudo en forma de luz. Cuando la energía externa en forma de luz interactúa con los electrones, estos absorben algo de energía, pasando a un patrón de danza más alto y más energético para un haz de luz que intenta atravesar un material como una mesa. Los electrones en los átomos que constituyen el material absorben con avidez la energía de la luz, obstaculizando su progreso. Después de un breve intervalo, estos electrones liberan la energía ganada, potencialmente como luz nuevamente. La interacción de la luz absorbida y reflejada, junto con los cambios en los patrones de danza, se manifiesta como reflejos y colores. Este proceso intrincado contribuye colectivamente a la percepción de la mesa como un objeto sólido. Sin embargo, esto plantea la pregunta: si la luz no penetra mucho en la mesa, ¿cómo se siente sólida al tacto? La sensación de solidez al tocar un objeto como una mesa está intrincadamente ligada a las interacciones dinámicas de los electrones dentro de los átomos. Al extender tu mano para tocar la mesa, los electrones en los átomos de tus dedos entran en proximidad con los electrones en los átomos de la mesa. Cuando los electrones de un átomo se acercan al núcleo de otro átomo, los patrones de danza establecidos de sus movimientos sufren una transformación. Esta transformación surge porque un electrón en un nivel de energía más bajo, alrededor de un núcleo, no puede replicar la misma danza alrededor del otro núcleo, ya que esa ranura en particular ya está ocupada por uno de sus propios electrones. En consecuencia, el electrón entrante debe pasar a un papel más energético y desocupado. Este cambio en los patrones de danza exige energía y, a diferencia de la absorción de luz, esta vez es suministrada por la fuerza de tu dedo que sondea. Empujar a dos átomos en estrecha proximidad requiere energía, ya que todos sus electrones deben pasar a estados de alta energía desocupados. Intentar juntar todos los átomos en la mesa y los de tu dedo requiere una cantidad considerable de energía, más de lo que tus músculos pueden proporcionar fácilmente. La resistencia que sientes al empujar contra la mesa con tu dedo es el resultado de esta demanda de energía, explicando por qué y cómo la mesa imparte una sensación sólida al tacto. Ahora, adentrándonos en la pregunta de por qué los átomos forman moléculas, es esencial reconocer que el universo visible consiste principalmente en menos de 100 elementos, que ocurren naturalmente. Sin embargo, la notable diversidad de sustancias químicas que observamos en el cosmos y dentro de los organismos vivos surge del hecho de que los átomos rara vez existen en aislamiento. En cambio, participan ávidamente en la formación de enlaces químicos, combinándose con otros átomos para formar moléculas. Esta propensión para formar enlaces da lugar a una amplia gama de combinaciones químicas y materiales, contribuyendo no solo a la multitud de fenómenos observados en el universo, sino también a las estructuras intrincadas esenciales para la vida, las fuentes de energía, la conciencia y varios procesos a escala macro. En esencia, el universo evita la monotonía porque los átomos forman enlaces, dando lugar a químicos complejos, con propiedades que son fundamentalmente distintas de las de sus átomos constituyentes individuales. Este fascinante fenómeno se desarrolla debido al papel fundamental que juega la energía en el intrincado proceso de formación de moléculas, un fenómeno profundamente arraigado en los principios de la mecánica cuántica. En el ámbito de los químicos esenciales que dan forma a nuestras experiencias cotidianas, como el aire que respiramos, las moléculas tienen precedencia sobre los átomos individuales. Por ejemplo, el oxígeno se presenta como O2, con dos átomos de oxígeno unidos entre sí. De manera similar, el nitrógeno se manifiesta como N2, y el agua adopta la composición H2O, que comprende dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La existencia prevalente de átomos, en forma de moléculas, puede atribuirse a su inclinación innata a asumir un estado de energía más baja, similar a una canica en la cima de una colina que rueda sin esfuerzo hasta el fondo. A través del mundo natural, los sistemas se esfuerzan constantemente por minimizar su energía potencial, elucidando fenómenos como el flujo unidireccional de los ríos, desde terrenos elevados hasta terrenos más bajos. La energía, un actor clave en la orquestación de las estructuras moleculares, se vuelve particularmente significativa al examinar el átomo más simple, el hidrógeno, compuesto por un protón y un electrón. El hidrógeno típicamente se manifiesta como H2 o gas de hidrógeno. La mecánica cuántica proporciona valiosas ideas sobre la razón por la cual los átomos forman moléculas mientras buscan estados de energía más bajos. La introducción de un segundo átomo de hidrógeno trae consigo interacciones intrigantes. A medida que estos átomos se acercan, los electrones cargados negativamente, que se repelen entre sí debido a su carga compartida, son influenciados simultáneamente por la carga positiva que emana de los protones en el átomo vecino, resultando en una fuerza atractiva. Se establece un delicado equilibrio, marcado por una distancia óptima, donde los protones prefieren residir, permitiendo el intercambio de electrones mientras se minimiza la repulsión. Es crucial reconocer que la atracción entre los átomos no está
dictada únicamente por la repulsión dentro de sus nubes de electrones, sino que una multitud de interacciones intrincadas, y los gluones juegan un papel en la configuración dinámica de la formación molecular. En esencia, la danza de los electrones y la interacción de las cargas a nivel cuántico allanan el camino para la existencia cohesiva de los átomos como moléculas, cada uno buscando un equilibrio armónico de estados de energía. La danza intrincada de los átomos que da forma a la formación de moléculas está gobernada intrincadamente por el concepto general de energía total dentro de un sistema. Este factor de energía que lo abarca todo guía intrincadamente las interacciones de enlace entre los átomos, orquestando la aparición de estructuras moleculares cohesivas. Adentrándose en la exploración del estado de energía más bajo en un sistema de dos átomos, ejemplificado por la formación de una molécula de hidrógeno, implica una consideración integral de varios elementos. La energía cinética inherente a cada átomo, entrelazada con la dinámica de energía potencial entre protones y electrones, contribuye al marco de energía total del sistema. En el ámbito de la mecánica cuántica, estos cálculos de energía complejos encuentran encapsulación en el hamiltoniano, una representación fundamental de la energía del sistema. Sin embargo, el desentrañamiento de este tapiz de energía implica la resolución intrincada de la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, con el hamiltoniano como su fuerza guía. Mientras que esta ecuación plantea un desafío formidable para la resolución directa, su esencia a menudo se representa gráficamente, proporcionando una narrativa visual de las fluctuaciones de energía a medida que dos átomos se acercan. Dentro de esta representación gráfica, emerge un distintivo descenso, simbolizando el estado de energía más bajo del sistema, cuando los átomos alcanzan una proximidad óptima. El estado óptimo encapsula una unión armoniosa, donde los dos átomos, en esta configuración de coalescencia, se encuentran en un estado más contento, a un nivel de energía más bajo que cuando existen en aislamiento. Este fenómeno aclara la tendencia natural de los átomos de hidrógeno a sinergizar, formando moléculas de H2 en lugar de persistir en un estado solitario. Este pacto de compartición de electrones entre átomos, conocido como un enlace covalente, extiende su alcance para forjar enlaces covalentes similares entre una miríada de otros átomos. Desentrañar los secretos de estabilidad de los átomos implica una exploración de la disposición de los electrones dentro de sus capas orbitales, circundando el núcleo. Emergen configuraciones particularmente estables cuando los átomos poseen recuentos específicos de electrones, como 2, 10, 18, 36, 54, 86. Estos números mágicos se alinean con el recuento de electrones de los gases noble, que ocurren naturalmente, caracterizados por su inercia química y una renuencia inherente a unirse fácilmente con otros átomos. En esencia, las propensiones de estabilidad y enlace de los átomos despliegan una narrativa cautivadora, intrincadamente tejida en el intrincado tapiz de la mecánica cuántica. Los átomos emprenden una búsqueda de estabilidad, aspirando a lograr una capa de valencia completa de electrones. Esta búsqueda se manifiesta a través del esfuerzo colaborativo de compartir electrones en enlaces covalentes, o el acto transformador de transferir electrones en enlaces iónicos. La interacción magnética entre la fuerza atractiva que impulsa la compartición de electrones para la obtención de una capa de valencia completa encuentra un delicado equilibrio con las fuerzas repulsivas que emanan de las nubes de electrones y protones dentro del núcleo atómico. Adentrándose en la justificación detrás de los intrigantes números mágicos que guían la estabilidad atómica, se desvela una narrativa cautivadora, arraigada en los reinos de la mecánica cuántica. Específicamente, la ecuación de Schrödinger y el principio de exclusión de Pauli contribuyen significativamente a descifrar el orden subyacente. El principio de exclusión de Pauli afirma que no dos fermiones, como los electrones, pueden ocupar estados cuánticos idénticos, lo que requiere giros opuestos para los electrones que comparten la misma órbita. La amalgama de estos principios culmina en la identificación de secuencias numéricas específicas. Estas secuencias, que emergen como números mágicos, dictan las configuraciones que resultan en la energía potential más vaya dentro de los sistemas químicos. Al navegar por las complejidades de sistemas multiatómicos como el agua, HO, se vuelven imperativas cálculos exhaustivos. La ecuación del potencial de Morse, a menudo empleada como una aproximación, resulta instrumental para determinar la longitud de enlace propicia para la energía potencial más baja de la molécula. La mecánica cuántica, con sus principios intrincados y formulaciones matemáticas, emerge como la luz guía que ilumina las complejidades del comportamiento de la naturaleza. Sin embargo, es crucial notar que, aunque la mecánica cuántica ofrece profundos conocimientos sobre la mecánica del mundo natural, no proporciona inherentemente una comprensión profunda del porqué fundamental detrás de la naturaleza inherente de la existencia. Transitando al intrigante reino de las estrellas de neutrones, surge una pregunta convincente.
es una estrella de neutrones similar a un átomo colosal. Las estrellas de neutrones se destacan como algunas de las entidades más extraordinarias en la vasta extensión del universo. Se manifiestan como núcleos atómicos colosales, con diámetros que se extienden por varios kilómetros, y poseen una densidad y violencia inherentes asombrosas. La mera existencia de tal fenómeno plantea una pregunta profunda. ¿Cómo puede existir algo de esta naturaleza? La vida de una estrella es un delicado equilibrio entre la fuerza implacable de la gravedad y la presión de radiación contrarrestante generada por las reacciones de fusión que ocurren en su núcleo. En lo profundo del núcleo de una estrella, el hidrógeno sufre fusión, metamorfoseándose en helio. A medida que pasa el tiempo, el suministro de hidrógeno disminuye, y si la estrella es lo suficientemente masiva, el helio comienza su viaje de fusión, transformándose eventualmente en carbono. En el proceso evolutivo de estas estrellas masivas, sus núcleos experimentan una estratificación sucesiva con núcleos atómicos progresivamente más pesados, acumulándose en el núcleo. La fusión del carbono inicia una cascada que lleva a la formación de neón, que evoluciona aún más en oxígeno y silicio. El viaje de fusión culmina en la creación de un ion, un elemento incapaz de someterse a una fusión adicional. Al cesar el proceso de fusión, la presión de radiación experimenta un rápido declive, interrumpiendo el equilibrio de la estrella. Si la masa del núcleo excede aproximadamente 1.4 veces la del Sol, masas solares, se produce un colapso catastrófico. La capa exterior del núcleo se acelera a velocidades que se disparan hasta 70.000 km/h, colapsando hacia el centro de la estrella. En este punto crítico, solo las fuerzas fundamentales dentro de un átomo entran en juego, trabajando para contrarrestar el colapso gravitacional. Sin embargo, debido al efecto de la fuerza débil en este plasma caliente y denso, los protones recién formados pueden cambiar fácilmente de identidad para convertirse en neutrones, y viceversa. Solo cuando la temperatura baja aún más, cuando el universo se acerca a 1 segundo de antigüedad, esta peculiaridad de la fuerza débil se vuelve ineficaz, y los protones y neutrones finalmente ralentizan su cambio. Durante este llamado congelamiento, los hadrones eligen una identidad de una vez por todas. Es durante este periodo que las constantes aparentemente arbitrarias y afinadas de la naturaleza, en este caso las masas de los quarks up y down, tienen su primera oportunidad real de dar forma al futuro de nuestro cosmos, dado que los quarks down son más pesados que sus contrapartes up y los neutrones contienen 2 downs. La masa de un neutrón es ligeramente mayor que la del protón, que contiene 2 up. A medida que se producen los cambios finales de identidad en un cosmos en constante enfriamiento, la pendiente de energía descendente desde el neutrón pesado hasta el protón más ligero se favorece sobre la intensiva subida de energía en la dirección opuesta. Esta ligera diferencia de masa resulta finalmente en un desequilibrio en el número de protones a neutrones en el universo a partir de ese momento, con aproximadamente 7 protones por cada neutrón, y resulta que esta proporción juega un papel crucial en la formación del universo tal como lo entendemos. Los protones sirven como la base para el hidrógeno y el helio, el combustible para las estrellas y los componentes esenciales para todos los demás elementos más pesados en el universo. La prevalencia de estas partículas cargadas sobre los neutrones sin carga es lo que permite las interacciones elementales, allanando el camino para la química y la biología. Si las condiciones iniciales hubieran sido diferentes, si al quark down se le hubiera asignado una masa ligeramente menor durante la afinación de nuestra realidad, el universo que observamos hoy sería marcadamente diferente. Si los neutrones pesaran menos que los protones, entonces habrían sido favorecidos durante de congelarse con más neutrones sin carga que protones. Las posibilidades para la química serían limitadas. Los protones, que consisten solo en un protón sin neutrones, no serían estables durante periodos prolongados. Algunos de los protones más pesados podrían haberse conservado al unirse a neutrones antes de decaer, formando átomos de helio. Sin embargo, el helio a menudo se considera el elemento más inerte de todos. Es inherentemente estable y reacio a reaccionar con un exceso de neutrones, generalmente no reactivos. Sería un desafío imaginar cómo podría funcionar la fusión nuclear en un universo así. Nos quedaríamos con una extensión fría y oscura, desprovista de estrellas, galaxias, planetas y, con toda seguridad, vida tal como la conocemos. Por lo tanto, podemos expresar gratitud por la preferencia inexplicada del universo por los protones sobre los neutrones. Sin embargo, esta no es la única asimetría que se incrusta en el cosmos durante esta etapa de su evolución. Otro desequilibrio misterioso pero afortunado es la ausencia de antimateria. En el futuro, mientras miramos al cielo, podríamos vislumbrar una civilización alienígena autodestruyéndose, aunque no sea tan visualmente impactante como la explosión
explosión de una estrella masiva. Significaría la liberación de energía de un arma capaz de nivelar un mundo entero. A lo largo de la historia de la Tierra, los conflictos, las disputas territoriales y la discordia han sido comunes entre las civilizaciones, y no hay razón para creer que esto no sería el caso en otros lugares de la galaxia. En un planeta alienígena beligerante similar a la Tierra, la búsqueda de dominio conduce a una carrera armamentista, desde armas primitivas hasta tecnologías avanzadas como la maquinaria nanométrica y las bombas atómicas, buscando fuentes de energía aún más potentes. Estos extraterrestres, más tecnológicamente avanzados que la humanidad, aprovechan el poder de la antimateria. Aprenden a producir y aislar partículas de antimateria, suspendiéndolas en un vacío utilizando fuerzas electromagnéticas hasta el momento de su despliegue. A diferencia de las armas convencionales, la antimateria no requiere un combustible sustancial ni disparadores. Al entrar en contacto con la materia normal predominante en su mundo natal, las partículas de antimateria se aniquilarían, liberando una inmensa energía y destruyéndose en el proceso. Solo un gramo de antimateria tiene el potencial de liberar tanta energía como un arma nuclear tradicional que usa alrededor de 90 kilogramos de combustible. La continua carrera armamentista en este mundo alienígena lleva a la acumulación de arsenales de armas de antimateria, ya sea desencadenado por ira, confusión o un simple accidente. La detonación de este arsenal de antimateria es catastrófica. El día se convierte en noche en un instante. Los vientos abrasadores arrasan ciudades enteras, erradicando a ambas facciones beligerantes y a toda otra vida en el planeta. El mundo entero experimenta una transformación que resuena durante siglos. Esto ilustra las devastadoras consecuencias cuando la antimateria entra en contacto con la materia. Sin embargo, sorprendentemente, estamos rodeados de antimateria todos los días. Ahora, embarquémonos en un experimento de pensamiento cósmico. ¿Qué pasaría si todo el universo se pareciera a un átomo? El universo observable, vasto y desafiante de comprender, puede, según ciertas teorías, ser relativamente insignificante. Los cálculos actuales sugieren que el universo inobservable podría superar incluso el inmenso tamaño de 20 bilones de años luz de diámetro. A pesar de su escala colosal, una parte sustancial de esta expansión cósmica podría carecer de materia, similar a la escasez observada en el universo observable. La materia, el bloque de construcción de todo lo que conocemos, está compuesta de innumerables átomos, demasiado pequeños para ser observados directamente por nuestros microscopios más avanzados. La evidencia científica respalda la existencia de átomos compuestos de partículas subatómicas como protones, neutrones, electrones y quarks. Curiosamente, existen teorías que proponen una realidad más grandiosa, donde todo, los humanos, todo el universo observable e inobservable, se asemeja a un átomo en un contexto cósmico más grande. Un concepto es la teoría del universo de un solo electrón, que sugiere que nuestra percepción de múltiples electrones podría originarse a partir de una sola partícula que se mueve rápidamente hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, creando la ilusión de multiplicidad. Si bien esta idea carece de un sólido respaldo científico, sirve como un punto de partida provocador para otros conceptos similares, con más respaldo científico. Una variación más ampliamente reconocida está arraigada en la teoría del multiverso, que postula que cada átomo, electrón y propiedad de la materia en nuestro universo podría ser equivalente a un átomo en un esquema cósmico más grande. Esta noción expande nuestra comprensión de las complejidades del universo, invitándonos a contemplar las vastas posibilidades que yacen más allá de los límites de nuestro cosmos observable. La noción de que nuestro universo es solo una mota en un reino más amplio ha intrigado a los reinos de la ciencia ficción. En estos escenarios imaginativos, nuestro universo podría verse como una entidad diminuta en un plano superior de existencia, o cada átomo dentro de nosotros podría albergar potencialmente realidades enteras. La infinidad se convierte en un elemento crucial en estos conceptos, sugiriendo que no importa cuán vasto parezca nuestro universo, la teoría del multiverso postula la existencia de universos potencialmente infinitamente más grandes. Desde la perspectiva de estos hipotéticos vastos reinos, nuestro universo podría parecer tan minúsculo como las partículas subatómicas nos parecen a nosotros cuando observamos el universo. Al observar el universo, somos testigos de la danza intrincada de partículas subatómicas minúsculas que se unen para formar estructuras progresivamente más grandes, desde cuerpos celestes hasta organismos vivos intrincados. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Podría el universo mismo ser solo un componente de algo aún más grandioso? La fusión de lo microscópico y los reinos macroscópicos nos instan a reservar nuestro juicio hasta que desarrollemos una teoría integral de todo que unifique sin problemas los principios de la física cuántica y clásica. Según la teoría predominante sobre el origen del universo, comenzó como una singularidad infinitamente densa antes de expandirse a través del monumental evento conocido como el Big Bang. Esto implica que todo lo que actualmente comprendemos fue una vez inimaginablemente pequeño. Sin embargo, es crucial distinguir esta singularidad inicial de un átomo real, ya que contenía los componentes fundamentales necesarios para
para la formación de átomos. Aunque estos conceptos pueden desafiar nuestra comprensión convencional de la realidad, sirven como valiosos experimentos de pensamiento que fomentan la contemplación de nuestro lugar en el vasto tapiz cósmico. Aunque pueden ser desconcertantes, no disminuyen la maravilla y la importancia de nuestra existencia. Un contendiente líder para una teoría integral de todo es la teoría de cuerdas, que busca desentrañar la verdadera escala de la realidad. En este marco teórico, los átomos no se conciben como objetos esféricos, sino más bien como estructuras similares a cuerdas que vibran, dando lugar a todas las interacciones en el universo, incluyendo las leyes fundamentales de la física, la gravedad y la mecánica cuántica. Sin embargo, la teoría de cuerdas se enfrenta a desafíos, particularmente en abordar la energía oscura, un constituyente sustancial del universo que sigue siendo un enigma, aún por desentrañar completamente. Muchos modelos de la teoría de cuerdas enfrentan un desafío significativo en elucidar la prevalencia de la energía oscura en comparación con la materia observable. En esfuerzos recientes para reconciliar estas disparidades, investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia han propuesto una variación dentro de la teoría de cuerdas. Esta novedosa perspectiva sugiere que nuestro universo podría residir en la periferia de una burbuja en expansión perpetua, donde todo lo familiar para nosotros constituye un pequeño segmento de una estructura cósmica mucho más grande. Dentro de esta burbuja, y posiblemente extendiéndose más allá de sus límites, podrían existir dimensiones inexploradas, y la infiltración de energía oscura desde el universo de la burbuja más amplia ofrece una posible explicación. Si esta representación no convencional de la realidad fuera precisa, revolucionaría nuestra comprensión científica actual, posicionando a los seres humanos como componentes infinitesimalmente pequeños dentro de una estructura vastamente intrincada e incomprensible. Sin embargo, es crucial reconocer que este concepto sirve como un experimento de pensamiento, una forma cautivadora de contemplar nuestro papel en la vasta expansión cósmica, incluso si nuestra perspectiva resulta limitada y nuestra comprensión imperfecta. La insignificancia potencial desde un punto de vista alternativo no necesariamente disminuye el valor intrínseco de nuestra existencia. Ahora, reflexionemos sobre una pregunta atemporal. ¿Qué sucede con tus átomos después de que mueres? A lo largo de la historia humana, más de 100.000 millones de individuos han dejado esta vida. Considerando la ley de conservación de la materia, que postula que la materia no puede ser creada ni destruida, uno podría preguntarse sobre el destino de estos innumerables átomos. Seguramente sus átomos deben persistir en alguna forma, ¿verdad? Vamos a explorar una idea intrigante de que los átomos de tus seres queridos fallecidos no han desaparecido simplemente, sino que de hecho se han convertido en una parte integral de ti, del mundo que te rodea, y actualmente están embarcando en un cautivador viaje a través del universo. Al adentrarnos en este concepto, podemos desentrañar las fascinantes formas en que ocurre esta transformación. El cuerpo humano es una composición compleja que consta de aproximadamente un 60% de agua, un 20% de grasa, un 15% de proteínas, un 2% de carbohidratos y un 2% de sales y minerales, junto con un 1% de otros elementos como oxígeno, gases y vitaminas. La mayoría de las moléculas dentro de nuestros cuerpos toman la forma de agua, que es esencial para la vida tal como la conocemos. Cuando una persona muere, esta agua experimenta un proceso de transformación, ya sea que se evapore del cuerpo, entrando en la atmósfera, o se filtre en el suelo. La velocidad de este proceso depende de varios factores, incluyendo la temperatura y las condiciones ambientales. Incluso si el agua permanece en forma líquida, eventualmente se convierte en parte del ciclo del agua de la Tierra, pasando de líquido a vapor, ascendiendo a las nubes y finalmente regresando como agua de lluvia. Una parte significativa de esta agua de lluvia encuentra su camino hacia ríos, lagos y finalmente se convierte en parte de nuestra agua potable. Tu cuerpo utiliza esta agua para diversos propósitos, como integrarla en las células, regular la temperatura y mantener diversas funciones corporales. Parte del agua de lluvia es absorbida por las plantas, desempeñando un papel fundamental en la fotosíntesis. Esta reacción química implica agua, dióxido de carbono y luz solar, produciendo carbohidratos y oxígeno. El oxígeno liberado por las plantas es luego respirado por ti y otros seres vivos para sostener la vida. Además, los carbohidratos resultantes del agua y la fotosíntesis se convierten en una parte crucial de tu dieta, así como de la dieta de otros animales, a través del consumo de frutas y verduras. Este ciclo intrincado demuestra cómo los átomos que una vez constituyeron a tus seres queridos fallecidos continúan contribuyendo al vibrante tapiz de la vida, destacando la interconexión de todos los seres vivos y el viaje perpetuo de los átomos a través de diversas formas y funciones. A medida que exploramos el viaje intrincado de los átomos y las moléculas, profundicemos en el fascinante reino del metabolismo
metabolismo cuando consumes carbohidratos. De las plantas ocurre un proceso esencial, la producción de sustancias vitales para la vida de las plantas, a saber, dióxido de carbono y agua. Esto pone en marcha un ciclo continuo donde los mismos elementos que generas contribuyen al crecimiento y sostenimiento de la vida vegetal. Ahora que hemos descubierto el destino de las moléculas de agua, H2O, en tu cuerpo, vamos a desentrañar el destino de tus tejidos blandos, compuestos de carbohidratos, grasas y proteínas. Estos tejidos cruciales experimentan metabolismo con la ayuda de unas asombrosas 100 billones de bacterias que residen en tu cuerpo. Estas bacterias han sido compañeras constante, principalmente en tu intestino, a lo largo de tu vida. Normalmente, el robusto sistema inmunológico de tu cuerpo mantiene a raya a estas innumerables bacterias. Sin embargo, al morir, el sistema inmunológico deja de funcionar, presentando a estas bacterias la oportunidad de consumir los tejidos dentro de tu cuerpo. En este intrigante proceso, a medida que estas bacterias metabolizan tus tejidos blandos, los utilizan para energía y reproducción. Imagínalo como una quema gradual donde las moléculas digeridas por las bacterias finalmente se transforman en agua y dióxido de carbono, moléculas idénticas formadas a través del proceso de combustión. Además, las proteínas en tu cuerpo dan lugar a otros gases como óxidos de nitrógeno y amoníaco durante este proceso metabólico. Lo que hace que este proceso sea aún más notable es que estos gases, especialmente los óxidos de nitrógeno, son potentes gases de efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, son aproximadamente 300 veces más potentes que el dióxido de carbono en contribuir al efecto invernadero en la atmósfera. Esto enfatiza la interacción intrincada de los procesos químicos dentro del cuerpo, mostrando cómo incluso después de la muerte, los elementos dentro de nuestros cuerpos continúan participando en ciclos complejos, con implicaciones más amplias para el medio ambiente. A medida que profundizamos en el fascinante reino de los procesos post-mortem, el viaje de los átomos dentro de nuestro cuerpo toma un giro único. A medida que las bacterias iniciales continúan sus actividades metabólicas y el oxígeno se vuelve escaso, un nuevo conjunto de bacterias conocidas como bacterias anaeróbicas ve la oportunidad. A diferencia de sus contrapartes aeróbicas, estas bacterias no dependen del oxígeno para el metabolismo. En cambio, producen subproductos como metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco durante la metabolización de los tejidos. Estos subproductos son notorios por sus olores desagradables y, curiosamente, sirven como potentes gases de efecto invernadero. Gradualmente, estas sustancias salen del cuerpo y se dispersan en la atmósfera, así que cuando sales y detectas un olor inusual en el aire, existe la posibilidad de que estés inhalando átomos que provienen de tu bisabuela u otros que vinieron antes. Además, se liberan átomos y moléculas adicionales de tu cuerpo en el suelo subyacente durante la descomposición. Por cada kilogramo de masa corporal seca, aproximadamente 32 gramos de nitrógeno, 10 gramos de fósforo, 4 gramos de potasio y 1 gramo de magnesio se contribuyen eventualmente. Notablemente, estos componentes actúan como fertilizantes naturales para la planta que rodea el lugar de entierro, desempeñando un papel positivo en el ecosistema local. Ahora, cambiemos nuestro enfoque al proceso alternativo de la cremación. ¿Qué sucede después de que tu cuerpo se somete a la cremación? El intenso calor del proceso de cremación lleva a la conversión de la mayoría de los átomos en tu cuerpo, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, en gases. Esta transformación representa un cambio notable en el estado de estos átomos, marcando otro capítulo en el intrincado viaje de los elementos dentro del ciclo cósmico. Al explorar las secuelas del proceso de cremación, varios gases, incluyendo vapor de agua, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, se liberan a la atmósfera. Es esencial notar que una parte considerable de tus restos, que asciende a varios kilogramos, se transforma en ceniza durante este proceso. Curiosamente, el peso de estas cenizas es aproximadamente equivalente a tu peso al nacer, subrayando la naturaleza cíclica de la vida. Ahora, profundicemos en la composición de estas cenizas. Un análisis revela que la mayor parte de las cenizas consiste en fosfato y calcio. Esta composición tiene sentido, ya que estos elementos son integrales para la estructura de tus huesos. En consecuencia, estos átomos provienen predominantemente de tu estructura esquelética. Pero, ¿qué sucede con estas cenizas? Es probable que encuentren su camino hacia el suelo, integrándose en la estructura de las plantas. A su vez, estas plantas pueden convertirse en una fuente de alimento para animales y humanos, facilitando esencialmente el retorno de los restos de tu existencia a los cuerpos humanos. En un giro fascinante, pequeños fragmentos de ti podrían terminar en el cereal de la mañana o en la hamburguesa de tus bisnietos, permitiéndote persistir en contribuir al sustento de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, es crucial notar una excepción significativa. Tu cuerpo contiene cantidades traza de elementos radiactivos. Algunos de estos elementos experimentan fisión espontánea a través de la descomposición radiactiva, transformándose en otros elementos antes de entrar en la biosfera. Por ejemplo, el potasio radiactivo puede transformarse en calcio, mientras que pequeñas cantidades de torio y uranio dentro de tu cuerpo eventualmente evolucionarán en plomo. Junto a este proceso de descomposición, se generan
ciertos átomos de helio debido a la fuerza gravitacional insuficiente en nuestro planeta. El helio tiende a escapar al espacio, aunque una fracción de este helio puede ser capturada por cuerpos celestiales masivos como el Sol y Júpiter. Esta intrincada interacción de elementos añade una capa de complejidad al viaje cósmico de los átomos, destacando los procesos dinámicos en juego en el universo más amplio. Mientras contemplamos el destino cósmico de los átomos, una porción notable se embarca en un extraordinario viaje más allá de la confinación de nuestro sistema solar. Estos átomos, una vez parte de tu composición, se embarcan en un viaje inspirador, viaje a la deriva entre las estrellas y aventurándose en la inmensidad del cosmos. Su trayectoria los lleva a los confines más lejanos del universo, donde persisten en movimiento perpetuo, trascendiendo el tiempo mismo. Ahora surge una pregunta cautivadora. ¿Los átomos duran para siempre? Mientras que la vida en la Tierra parece constante y predecible, marcada por el flujo rítmico de las mareas, el ciclo diario del Sol y la progresión inmutable de los meses, el panorama cósmico más amplio revela un tapiz dinámico de cambios y actividades. Cada día es testigo del nacimiento y la desaparición de millones de estelas, e incluso nuestro propio Sol, dentro de miles de millones de años en el futuro, está destinado a enfrentar un destino similar. A medida que nuestro Sol experimenta un proceso de transformación, pasando a ser una gigante roya, la Tierra experimentará un aumento de las temperaturas, lo que finalmente llevará a la extinción de la vida. Unos pocos miles de millones de años después, el Sol agotará su combustible de fusión nuclear, iniciando su inevitable desaparición. En este espectáculo cósmico, el Sol arrojará sus capas exteriores, desvaneciéndose gradualmente en la oscuridad. Surge la verdad cósmica: nada en nuestro universo perdura eternamente. ¿O sí? Entremos en los átomos, los bloques de construcción elementales de la materia que forman la misma tela de nuestro universo. Cuando contemplamos el fin de nuestra existencia individual, es crucial reconocer que nuestros cuerpos, compuestos por estos átomos perdurables, no simplemente desaparecen en la nada. En cambio, experimentan una transformación profunda, embarcándose en un viaje intrincado que se extiende más allá de nuestro envoltorio mortal. En lugar de desaparecer, nuestros cuerpos experimentan un proceso de transformación, descomponiéndose en sus componentes fundamentales y volviéndose a integrar, sin problemas, en el ecosistema una vez más. En términos más simples, los átomos que nos constituían persisten mucho después de que nuestra presencia física ha cesado. Ahora surge la pregunta: ¿cuánto pueden durar los átomos? ¿Existe un punto en el que dejan de existir? Para desentrañar esta pregunta, debemos adentrarnos en el funcionamiento interno de los átomos. Los átomos, como quizás sepas, están compuestos por protones y neutrones, rodeados por una nube de electrones. La estabilidad de un átomo está intrincadamente vinculada al equilibrio entre el número de electrones y protones dentro de esta nube. En última instancia, el número atómico, que determina la identidad del átomo, está dictado por el número de protones. Por ejemplo, el helio, que ocupa la segunda posición en la tabla periódica, tiene un número atómico de 2 debido a sus 2 protones, mientras que el número de neutrones en un átomo es típicamente constante. Existen excepciones en casos donde un átomo carece del número correcto de neutrones. Puede desprender un neutrón, similar a perder un calcetín en la lavadora. Este desequilibrio hace que el átomo sea inestable, lo que lo lleva a emitir partículas subatómicas. A menudo, esta emisión implica la liberación de un electrón provoca cambios dentro del átomo. Al tratar con átomos pesados, es probable que se descompongan espontáneamente en partículas más pequeñas, un fenómeno conocido como desintegración radiactiva. Este proceso es fundamentalmente aleatorio, lo que dificulta predecir el momento preciso de descomposición o la emisión de partículas subatómicas. Sin embargo, el análisis estadístico nos permite estimar el tiempo promedio que tarda la mitad de los átomos en una muestra en descomponerse, término conocido como vida media. Dado que los átomos poseen un número finito de protones y neutrones, generalmente emiten partículas hasta que alcanzan un estado en el que su vida media es tan extensa que esencialmente se vuelven estables. Tomemos por ejemplo el bismuto 209, que se cree que tiene la tasa de descomposición más larga, experimentando descomposición alfa. Su vida media es más de 1.000 millones de veces más larga que la edad estimada actual del universo. Esto muestra la naturaleza duradera de ciertos átomos, enfatizando que, a pesar de su naturaleza dinámica, pueden persistir durante periodos inimaginablemente largos. En términos prácticos, el bismuto 209 exhibe una longevidad notable, hasta el punto de que a menudo se considera casi eterno. Sin embargo, el concepto de vida eterna verdadera para las partículas subatómicas plantea preguntas intrigantes sobre la posible descomposición de los protones. Los científicos han propuesto hipótesis relacionadas con la descomposición del protón, una forma teórica de descomposición radiactiva. Una de estas ideas, conocida como el modelo Gori-Glashow, sugiere que los protones podrían transformarse en un positrón y un pión neutro. Posteriormente, este pión neutro se descompone en 2 fotones de rayos gamma. La vida media estimada para los protones en este modelo es de una duración astronómicamente
extremadamente extendida, de 1.2910 a la potencia de 34 años. Esta duración es excepcionalmente larga, creando una vía hipotética hacia la vida eterna para los protones. Sin embargo, es importante notar que hasta ahora no hay evidencia experimental que respalde la ocurrencia de la descomposición del protón. A pesar de la ausencia de un apoyo experimental concluyente, la investigación en curso en algunos de los laboratorios líderes en el mundo promete arrojar luz potencialmente sobre este aspecto intrigante de la física de partículas. A través de una combinación de suerte e investigación científica rigurosa, pueden surgir perspectivas futuras que desentrañen los misterios que rodean la posible descomposición de los protones y ofrezcan nuevas perspectivas sobre el concepto de vida eterna a nivel subatómico, desde las estrellas que nacen en el cielo hasta las diminutas partículas que se desvanecen silenciosamente. El universo nos muestra una hermosa danza de creación y desaparición. Justo en medio de todo, los átomos se mantienen, cambiando durante mucho tiempo y conectando el pasado, el presente y el futuro. Mientras pensamos en algunos, posiblemente los átomos vivan para siempre, y la complicada idea de la verdadera vida eterna. El universo nos pide que pensemos en cosas realmente pequeñas y cosas realmente grandes. Tal vez en la danza de las partículas diminutas vemos a las personas tratando de descifrar qué significa la vida y cómo las cosas perduran en esta enorme danza del cosmos. Nuestra búsqueda de comprensión es muy parecida a cómo los átomos siguen cambiando, desde viejas reflexiones sobre la vida hasta nuevas preguntas científicas. Las personas siempre están tratando de entender qué significan realmente la existencia y la eternidad. Los átomos, estas cosas silenciosas que transportan cosas silenciosamente, nos dicen que todo tiene un comienzo y eventualmente un final, pero incluso en este patrón de cosas que se crean y se descomponen, hay algo hermoso. Hay una especie de conexión que nos une al universo. Los átomos en nosotros han visto mucho, tiempos antiguos, estrellas y galaxias enteras. Han observado la danza del universo que sigue cambiando, una danza eterna que va más allá de los límites del tiempo y el espacio. A medida que viajamos por el enorme espacio del universo y el mundo realmente pequeño de los átomos, apreciemos cómo todo está conectado. En la danza de las partículas diminutas, encontramos similitudes con nuestro propio tiempo de vida corto aquí, recordándonos que, al igual que los átomos, somos parte de la gran historia del universo que se desarrolla a lo largo de un tiempo muy largo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,